las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Escúchame, hijo, no importa lo que pase, porque siempre estaremos juntos. El cielo se torna una amenaza. En cuestión de horas, un cometa interestelar desconocido se acerca a la Tierra, y con él, fragmentos capaces de destruir ciudades enteras y desencadenar un evento de extinción global. Mientras el mundo se sumerge en el caos, John Garrity, un ingeniero estructural de Atlanta, lucha por proteger a su esposa Allison y a su hijo Nathan, un niño con diabetes, enfrentándose a la desesperación de la humanidad y a una carrera contrarreloj hacia los refugios secretos en Groenlandia. Hablo de la película Greenland. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Elite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón unirte. Sigamos. Todo inicia con John Garrity, un ingeniero estructural escocés que vive en Atlanta, Georgia, junto a su esposa Allison y su hijo Nathan, quien padece diabetes. En su trabajo, John observa una foto de su familia y se sume en tristeza. Uno de sus empleados se le acerca y le pregunta por qué sigue allí. John, preocupado, cuestiona por qué aún no ha comenzado el vertido de hormigón. El trabajador explica que el primer camión reventó una manguera y que ya la están reparando. Frustrado, John comenta que siempre surge algún contratiempo. El empleado le sugiere que se retire y firme la factura. Él se encargará del resto. John acepta, recoge los planos y se dirige a casa. En el camino, escucha en la radio un informe sobre un cometa interestelar que pasará más cerca de la Tierra que cualquier otro en la historia registrada, visible incluso a plena luz del día. La NASA confirma que proviene de un sistema solar distinto y apareció de manera repentina. Al llegar, John encuentra a Allison en la cinta de correr. Ella se sorprende y comenta que esperaba que regresara alrededor de las 7 de la noche. John explica que terminó antes de lo previsto y pregunta si la fiesta del día siguiente sigue en pie. Allison le dice que Nathan ya ha invitado a la mitad de la cuadra. La tensión entre ambos es evidente. John pregunta cuánto más durará esa incomodidad y Allison responde que requerirá tiempo y esfuerzo mutuo para superarla, a lo que él asiente resignado. Poco después, Nathan llega a casa y les muestra sus dibujos, entre ellos uno del cometa Clark. Explica que su profesor dijo que es como una gran bola de nieve, pero de gas, y que los científicos saben muy poco al ser de otro sistema solar. Más tarde, padre e hijo se recuestan, y John le pregunta cómo se siente con el dispositivo de insulina. Nathan responde que es mucho mejor que las inyecciones. De pronto pregunta si su madre hará que se marche de nuevo. John le asegura que, pase lo que pase, siempre será su padre y jamás lo abandonará. Un tiempo después, los noticieros informan que el cometa descubierto hace pocas semanas es muy distinto de la mayoría de cometas y asteroides, que se mueven más despacio y son fáciles de rastrear. Clark no es un cuerpo compacto, sino cientos de fragmentos de roca y hielo desprendidos durante millones de años. Su rastro es tan largo que se extiende más allá de lo que los astrónomos pueden observar. John no le da demasiada importancia y pide a Nathan que termine su tarea. Esa noche, John duerme en la habitación de invitados, aumentando la distancia emocional en casa. A la mañana siguiente, Nathan intenta localizar el cometa con binoculares en el jardín, sin éxito. Las noticias informan que fragmentos más grandes podrían ingresar a la atmósfera. Al acercarse al Sol, se calentarán y expulsarán gas, cambiando su trayectoria. Sin embargo, las autoridades llaman a mantener la calma. Los fragmentos se desintegrarán antes de tocar el suelo. De pronto, Ed, el vecino de John, se acerca y le pregunta cómo van las cosas. John responde con un gesto ambiguo, dando a entender que todo marcha más o menos. Ed pregunta si llegará tarde a la reunión. Él responde con tono despreocupado que jamás se perdería una comida gratis. En ese momento, Allison aparece y le dice que necesitan más vino y cerveza, pidiéndole que vaya de inmediato, ya que los invitados llegarán en una hora. John protesta porque está a punto de encender la parrilla, pero Allison insiste. Él acepta y sale a la tienda. John llega acompañado de Nathan y al bajar del auto observan numerosas aeronaves militares. Nathan pregunta hacia dónde se dirigen. John responde que no lo sabe. Poco después, el niño señala el cometa Clark, claramente visible a simple vista. Entran a la tienda y de repente el teléfono de John emite una alerta. Cree que es una alerta Amber, pero al revisar descubre que es una alerta presidencial. Recibe una llamada del Departamento de Seguridad Nacional informándole que él, Allison y Nathan han sido seleccionados para reubicación inmediata en un refugio de emergencia, con solo una maleta personal. El mismo mensaje aparece en el televisor de su casa, aunque Allison, ocupada arreglándose, no lo nota. John, alterado, le dice a Nathan que deben regresar de inmediato. En el camino, observa numerosos camiones militares movilizándose, lo que aumenta su inquietud. Al llegar a casa,
casa, los invitados ya están reunidos viendo las noticias. El noticiero informa que uno de los fragmentos del cometa está a punto de ingresar a la atmósfera y que el primer impacto será en el océano, cerca de las Bermudas, sin representar amenaza real. En privado, John le explica a Allison que recibió la alerta presidencial. Ella cree que es un simulacro, pero él está convencido de que algo extraño ocurre, dada la movilización militar y la cantidad de aviones surcando el cielo. En el noticiero comienza la cuenta regresiva para la caída de los primeros fragmentos en el océano. Todos esperan una explosión, pero los presentadores informan que aún aguardan las primeras imágenes del impacto. De pronto, bandadas de aves huyen. John sale a observar y tras unos segundos de silencio, una poderosa onda de choque sacude la zona, rompe ventanas y lo derriba. Aturdido, se levanta y entra rápidamente a la casa. Poco después, las noticias confirman que el fragmento impactó en la Florida Central, cerca de Tampa, con efectos que se sintieron hasta Orlando. El fragmento, del tamaño de un estadio de fútbol según los científicos, generó una onda de choque que se percibió a 2.400 kilómetros. Se muestran imágenes devastadoras de múltiples fragmentos del cometa Clark arrasando el estado, causando horror e incredulidad. John recibe otra llamada automática, también transmitida en el televisor. Les indican presentarse esa misma noche en la base de la Reserva Aérea de Dobbins, de donde partirá un vuelo de evacuación hacia un destino clasificado. Los vecinos, sin comprender por qué solo John recibió la alerta, comienzan a abandonar la casa para reunirse con sus familias. Allison, John y Nathan empacan apresuradamente, llevando solo lo indispensable, pues solo se permite una maleta por persona. Nathan, nervioso, es consolado por Allison. En medio de la tensión, pregunta qué sucederá con su abuelo. John le responde que lo llamarán una vez estén en la carretera. Las noticias siguen reportando impactos inminentes cuando Allison y John notan que Nathan no está. Lo encuentran afuera señalando un cielo en llamas. Rápidamente lo hacen entrar, cargan las maletas y se preparan para marcharse. Al salir, su vecino Ed los detiene, alterado, advirtiendo que el cometa contiene fragmentos masivos y que uno podría ser un auténtico asesino de planetas. Les explica que todos los vuelos no militares fueron cancelados y desesperado pregunta qué pueden hacer. John admite que no lo sabe, ni siquiera si la reubicación en el refugio es real. Ed le pide a John que lo llame si obtiene más información sobre lugares seguros. John promete hacerlo. Al retomar la marcha, otra vecina los detiene llorando, suplicando que se lleven a su hija Ellie. John intenta negarse. Allison quiere aceptar, pero él se mantiene firme, explicando que en la base aérea no se le permitiría entrar y quedarían obligados a dejarla sola. Entre sollozos, la mujer lo llama cobarde y John arranca, dejando la escena atrás, mientras Allison y Nathan quedan afectados. Durante el trayecto, observan a personas saqueando tiendas y abasteciéndose de todo tipo de suministros. Las noticias informan que circulan reportes sobre ciudadanos que supuestamente recibieron alertas presidenciales para presentarse en bases militares y ser trasladados a refugios de emergencia clasificados. John le confiesa a Allison que no entiende por qué ellos fueron seleccionados para ese programa. Al incorporarse a la autopista, se encuentran con un tráfico totalmente detenido, sin posibilidad de avanzar. John decide retroceder y tomar un camino alternativo. Mientras tanto, Nathan recoge su manta y deja caer accidentalmente su insulina dentro del automóvil sin darse cuenta. Más tarde, por la radio, escuchan que los fragmentos del cometa siguen impactando en distintas regiones del mundo. Algunos son lo suficientemente grandes como para destruir ciudades, como ocurrió minutos antes en Bogotá, Colombia. Lo más preocupante es un fragmento identificado como capaz de provocar un evento de extinción, estimándose que impactará la Tierra en menos de 48 horas. John y su familia finalmente llegan al punto de control para ingresar a los refugios. Una fila extensa los obliga a dejar el auto y continuar a pie. A su alrededor, cientos de personas desesperadas intentan entrar. De pronto, ocurre un apagón que sume el lugar en un silencio inquietante. Unos momentos después, la electricidad regresa y el murmullo colectivo vuelve. John, junto a Allison y Nathan, se acerca entonces a la entrada y explica a los militares que han sido seleccionados para la evacuación. Les permiten el ingreso tras escanear el código QR en el teléfono de John y verificar las pulseras que llevan puestas. Una vez dentro, se les informa que deben consolidar todas sus pertenencias en una sola bolsa, en lugar de llevar una por persona. Mientras trasladan apresuradamente los objetos de las maletas a una única bolsa, descubren con horror que la insulina de Nathan no está allí. Allison, presa del pánico, le pregunta al niño si tocó su mochila, y él le responde que sí, que había querido sacar su manta. Desesperado por recuperar la insulina, John se dirige a uno de los militares y le pregunta cuánto tiempo falta para que despegue el avión. El soldado le responde que aproximadamente 15 o 20 minutos. Ante esa respuesta, John le dice a Allison que irá de inmediato a buscar la insulina y le asegura que se encontrarán en el avión. Luego sale corriendo sin perder un segundo. En la entrada, John pregunta si podrá volver a ingresar ya que necesita recoger algo de su automóvil y cuenta con su
pulsera y el código QR. El militar le dice que sí. Mientras tanto, Allison se acerca a uno de los soldados y le pide que se asegure de que su esposo pueda abordar el avión, explicando que ha salido a buscar la insulina de su hijo. A partir de ese momento, los militares comienzan a comportarse de manera extraña y uno de ellos llama a un escolta que conduce a Allison y a Nathan hasta una oficina. Allí, el soldado informa a una oficial de mayor rango que el niño necesita insulina. La oficial les comunica entonces que cualquier persona con una enfermedad crónica no puede abordar el avión. Allison, desesperada, le suplica que los deje subir, pero la oficial le responde que, en realidad, ni siquiera su familia fue seleccionada. Añade que ella no redactó las reglas, que ni siquiera pertenecen a ellos, ya que todos los presentes son voluntarios y se limitan a cumplir con su labor. Aún así, Allison insiste entre lágrimas, argumentando que su esposo se reunirá con ellos en el avión en cualquier momento. Mientras tanto, John llega al automóvil, recupera la insulina de Nathan y regresa corriendo a la base, intentando localizar a Allison y a su hijo entre la multitud caótica de personas que abarrotan el lugar. Dentro de la oficina, la oficial ordena que intenten localizar a John. Mientras tanto, él se acerca a otra oficial y le pregunta si ha visto a un niño, proporcionándole la descripción de Nathan, así como la de Allison. Sin embargo, le responden que no han visto a nadie con esas características. John pregunta entonces si todos los evacuados serán trasladados al mismo destino, y le contestan que sí. Con esa información termina abordando una de las aeronaves asignadas para el despegue. De regreso en la oficina, la oficial le informa a Allison que el proceso de abordaje ya está en marcha y que no han logrado localizar a John, ya que hay decenas de aviones y más de 2000 pasajeros siendo movilizados al mismo tiempo. Le dice que no hay nada más que pueda hacer por ella. Desesperada, Allison pregunta a dónde se dirigen esos aviones, pero la oficial le responde que los destinos de los refugios son información clasificada. Acto seguido, Allison y Nathan son retirados de la oficina. Mientras tanto, John, ya a bordo del avión, continúa buscando con la mirada a Allison y a Nathan entre los pasajeros. Un militar ordena a todos que tomen asiento ya que la aeronave está a punto de despegar. John intenta llamar a Allison, pero la llamada no se conecta. Luego envía varios mensajes de texto, que tampoco llegan a enviarse. Un joven sentado a su lado nota la insulina que John lleva consigo y le pregunta cómo fue que le permitieron abordar con eso. John, confundido, le pide que se explique. Él responde que fue seleccionado y que la insulina pertenece a su hijo, quien es diabético. El joven entonces le cuenta que el hijo de su hermana también padece diabetes y que fue rechazado, pues les dijeron claramente que no se aceptaban personas con enfermedades. Esto alerta de inmediato a John, quien se pone de pie justo cuando están cerrando la compuerta del avión. Les suplica que la abran, insistiendo en que debe bajar. Le advierten que si desciende, el avión partirá sin él, pero a John no le importa. Su única prioridad es salir de la aeronave. Finalmente logra abandonar el avión. Por otro lado, Allison y Nathan están siendo conducidos fuera de la base cuando de repente suena una alarma que anuncia una violación de seguridad. Numerosas personas comienzan a colarse en la pista de aterrizaje y algunas incluso atacan a los militares. Uno de los soldados que estaba cargando combustible a un avión es derribado, provocando que el combustible se derrame peligrosamente. John grita a los pasajeros que evacúen de inmediato, advirtiendo que hay una fuga de combustible y que no es seguro permanecer allí. Instantes después, una bala impacta el combustible y el avión explota violentamente. Desde el exterior, Allison y Nathan presencian la explosión. Allison intenta tranquilizar al niño, diciéndole que aún hay otros aviones y que seguramente John se encontraba en uno distinto. Mientras tanto, John, todavía dentro de la base, se dirige a un militar, el mismo al que le había preguntado anteriormente si podía salir del avión, y le dice que necesita encontrar a su esposa y a su hijo. El militar le responde que lo recuerda y le confirma que su esposa y su hijo no están allí. Les negaron el acceso debido a la condición médica del niño, por lo que ambos se encuentran fuera de la base. Nathan y Allison regresan al automóvil y descubren que los vidrios están rotos. Poco después, Nathan comienza a sentirse mal. La falta de insulina empieza a afectar seriamente su salud. Allison, intentando mantener la calma, le dice que si no logran encontrar a John, irán a la casa de su padre. Acto seguido, le envía un mensaje a John para informarle de la decisión. Por su parte, John consigue salir finalmente de la base y llega hasta el automóvil, pero no los encuentra. Lo único que halla es una nota que Allison ha dejado en el vehículo y que dice: "Iremos con mi padre, te veremos ahí". Mientras tanto, Allison y Nathan llegan a una farmacia con la esperanza de conseguir insulina. Justo cuando están tomando el medicamento, irrumpen varias personas armadas que comienzan a disparar al techo y a exigir que todos desalojen el lugar. En medio del caos, algunas de las personas que se encontraban allí buscando medicinas resultan heridas o asesinadas. Allison cubre a Nathan con su propio cuerpo y ambos se arrastran por el suelo, intentando llegar a la salida. Sin embargo, se topan con uno de los hombres armados. Allison le suplica que no les haga daño,
extraño, explicándole que su hijo apenas tiene 7 años. El hombre, conmovido, se apiada de ellos, le ofrece la mano para ayudarla a levantarse y les ordena que se marchen de inmediato. Al salir de la farmacia, Allison le pide ayuda a una mujer que también abandona el lugar cargando medicamentos. Le pregunta si se dirige hacia el norte y le ruega que los lleve con ella. La mujer accede, aunque su esposo duda al principio. Finalmente termina aceptando. Allison y Nathan suben al automóvil y durante el trayecto comienzan a conversar. La mujer, llamada Judy, les pregunta si están solos. Allison le explica que viajaba con su esposo, pero que se separaron en medio del caos. Nathan, en voz baja, murmura que su padre está en un avión. Ante ese comentario, Judy se gira y se da cuenta de que ambos llevan brazaletes en las muñecas. Entonces le dice a su esposo Ralph que son los mismos brazaletes que habían visto en la televisión. Judy les pregunta por qué no están en el avión y Allison le responde con tristeza que no se les permitió abordar debido a que su hijo padece una condición médica. Por otro lado, John busca desesperadamente algún medio de transporte mientras intenta obtener señal en su teléfono móvil. En su afán, sube a la terraza de un edificio donde un grupo de jóvenes celebra una fiesta y finalmente logra captar señal. De inmediato llama a Allison, quien le indica que se dirijan a la casa de su padre. Sin embargo, la comunicación se corta abruptamente. A su alrededor, muchas personas esperan el supuesto fin del mundo celebrando, como si la euforia pudiera ahuyentar el miedo. Al bajar de la terraza, John consigue que lo lleven en un camión lo más cerca posible de la casa de su suegro. Durante el trayecto, entabla conversación con un joven llamado Colin. El muchacho le pregunta a qué se dedica, ya que ha notado el brazalete que John lleva en la muñeca. Le explica que están seleccionando a ciertas personas en función de sus profesiones, tal como ocurrió con su madre, quien fue elegida por ser médica. John le responde que es ingeniero estructural y que se dedica a la construcción de edificios. Colin comenta que, sin duda, ese tipo de conocimiento será sumamente necesario. John, intrigado, le pregunta entonces por qué. Si su madre fue seleccionada, él no se encuentra con ella. Colin le explica que no mantiene contacto con su familia desde hace 7 años y que se entera de lo que ocurre a través de su hermana, ya que su madre y él tuvieron serios conflictos en el pasado. Luego, Colin le pregunta a John por qué se encuentra allí, en lugar de estar a bordo de uno de los aviones de evacuación. John le confiesa que perdió a su esposa y a su hijo en la base militar y que está haciendo todo lo posible por reunirse con ellos. Colin le comenta que el conductor del camión conoce a algunos pilotos en Canadá y que ese es el destino hacia el que se dirigen, pues allí están trasladando a ciertas personas a los refugios. John le responde que los refugios son información clasificada y le pregunta cómo pueden saber a dónde dirigirse. Colin le explica que han estado rastreando los vuelos militares y que todos parecen dirigirse hacia Groenlandia. Finalmente le sugiere que vaya con ellos, pero John se niega, insistiendo en que primero debe encontrar a su esposa y a su hijo. Colin le propone entonces que se reúna con su familia y que después los alcance, ya que planean despegar desde un pequeño pueblo al otro lado de la frontera. Mientras tanto, Ralph, el esposo de Judy, intenta convencer a Allison de que continúe el viaje con ellos, pero ella se niega rotundamente. El hombre, cada vez más alterado, comienza a decir que no puede creer que los militares hayan rechazado al niño y que quizá si Nathan hubiera ido con otra familia, su destino habría sido distinto. De forma impulsiva, detiene el automóvil y le asegura a Allison que pondrá al niño a salvo, prometiendo que lo hará subir a uno de esos aviones. Judy no está de acuerdo con lo que su esposo está a punto de hacer y trata de detenerlo, pero Ralph actúa con violencia, saca a Allison del auto por la fuerza, le arranca el brazalete y se lleva a Nathan, dejando a Allison completamente desesperada. Entre lágrimas y gritos, ella comienza a pedir aventón al borde de la carretera, pero ningún vehículo se detiene para ayudarla. Por otro lado, John es interceptado por uno de los pasajeros del camión en el que viaja, quien le dice que no merece portar ese brazalete. John responde que no le serviría de nada, ya que contiene su nombre. El hombre insiste en que debe entregarle su identificación y lo amenaza con un martillo. Colin intenta intervenir para defender a John, pero es atacado y la situación se convierte rápidamente en un caos. En medio del forcejeo, la lona que los cubría se desprende del camión. El conductor detiene el vehículo para averiguar qué sucede, pero termina colisionando con otro automóvil. Como consecuencia del impacto, varios pasajeros del camión salen despedidos hacia un costado de la carretera. John continúa defendiéndose con determinación, aunque sus agresores no ceden. Finalmente logra vencerlos, pero al girar la vista descubre a Colin tendido en el suelo, sin vida. Allison continúa caminando sola por la carretera cuando observa cómo nuevos fragmentos del cometa ingresan en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo de forma aterradora. Poco después, un automóvil se detiene y le ofrecen llevarla. Le explican que se dirigen al aeropuerto de Knoxville, el mismo destino al que se encaminan Ralph, Judy y Nathan. Mientras tanto, Ralph le dice al niño que si quiere volver a ver a su madre, deberá hacer exactamente lo que él le indique. Le ordena que cuando los soldados pregunten, diga que ellos son sus padres. Al llegar al aeropuerto, intentan hacerse pasar
pasar por los padres de Nathan. Sin embargo, el soldado de turno nota de inmediato que Ralph no lleva brazalete, mientras que solo Judy y el niño lo tienen. Ralph afirma que el suyo fue robado, pero Nathan, entre sollozos, le dice al soldado que ellos no son sus padres y que los separaron de su madre. El militar verifica los datos y confirma que el brazalete de Judy no coincide con su identidad. Acto seguido, toma al niño bajo su custodia y revisa el brazalete de Nathan, el cual indica en el sistema que el menor ha sido rechazado. Al ver que Nathan no deja de llorar, el soldado intenta tranquilizarlo y le promete que hará todo lo posible por resolver la situación. Las personas que le habían dado aventón a Allison finalmente llegan cerca del aeropuerto, pero el tráfico es tan denso que Allison decide bajarse del auto y continuar corriendo hacia su destino. Al llegar, se acerca a una oficial y le explica, entre lágrimas, que le robaron la pulsera y teme que ya haya sido escaneada por quienes secuestraron a su hijo. La oficial, reconociendo la gravedad de la situación, le indica que se dirija al campamento de FEMA ubicado al otro lado de la calle. Allison cruza apresuradamente y llena de desesperación. Se dirige a uno de los encargados del campamento. Le explica con urgencia que su hijo ha sido secuestrado y que está intentando localizarlo. El hombre la conduce primero a la carpa de pediatría y luego a varias otras instalaciones del lugar, pero Nathan no aparece hasta que finalmente Allison lo divisa en una de las carpas y se produce un emotivo reencuentro. La enfermera le informa a Allison que ya ha administrado la insulina a Nathan y que también le ha proporcionado una nueva bomba de insulina. Le indica que debe firmar un formulario para trasladarlos a una carpa familiar, pero Allison le explica que su intención es dirigirse directamente a la casa de su padre, dado que ha perdido el rastro de su esposo y planea reunirse allí con él. Comprendiendo la situación, la enfermera les ofrece otra solución. Los ingresará en un autobús militar que hará escala en la ciudad donde vive el padre de Allison. Además, la enfermera les entrega insulina y otros medicamentos necesarios para una semana, asegurándose de que Allison y Nathan cuenten con lo indispensable para continuar su camino y mantener la salud del niño. Al día siguiente, John deambula por un vecindario desierto y entra en una casa abandonada en busca de comida y agua. Enciende un televisor y observa con inquietud los reportes que muestran ciudades devastadas alrededor del mundo, mientras una cuenta regresiva anuncia que el impacto final del cometa Clark ocurrirá en menos de 24 horas. Consciente de la gravedad de la situación, John toma un automóvil y se dirige a la casa del padre de Allison, donde lo encuentra jugando cartas con unos amigos. Su suegro lo recibe con sorpresa y le pregunta por Allison. John le explica que se separaron en el aeródromo y que ella le dejó una nota indicando que se encontrarían en su casa, lo que provoca consternación en el hombre. Poco después, Allison y Nathan llegan en una pequeña tienda cercana y llaman a la casa. John y sus suegros salen a recogerlos y juntos regresan a la vivienda familiar. La familia se siente abatida, pero decidida a aceptar su destino mientras las noticias continúan transmitiendo la inminente catástrofe. El fragmento del cometa capaz de destruir la Tierra está por impactar, y solo los seleccionados tendrán acceso a los búnkeres, ubicados en Groenlandia. Sin embargo, recordando información que le compartió Colin, John comprende que aún tienen tiempo suficiente para intentar un vuelo de último minuto hacia Canadá, desde donde podrían llegar a los búnkeres. Habla con su suegro para que se aliste y los acompañe, pero el hombre se niega, alegando que su difunta esposa se molestaría profundamente si dejara su caballo y la casa. Además, le recuerda que, aunque todos los matrimonios tienen problemas, eso no justifica acostarse en la cama de otra mujer. John acepta su error, consciente de que deberá cargar con él toda la vida, y le asegura que hará todo lo posible para llevar a su familia al búnker, aunque no espere el perdón de su suegro. Rato después, otro fragmento del cometa cae y una potente onda expansiva sacude la zona, recordándoles la urgencia de partir. La familia se prepara para salir, despidiéndose emocionalmente del padre de Allison antes de continuar su viaje en la camioneta. Durante el trayecto escuchan en la radio que el fragmento más grande de Clark, conocido como el asesino de planetas, impactará en menos de 15 horas. En medio de la tensión, Allison y John comienzan a recordar momentos compartidos y a reírse ligeramente, buscando alivio en medio del caos. Allison le confiesa que escuchó la conversación que tuvo con su padre en el granero y admite que también tiene parte de la culpa en los conflictos de su relación. John le responde que fue él quien cruzó una línea, mientras que ella no. Allison sonríe y le dice que, a pesar de todo, está exactamente donde quiere estar, junto a él y a Nathan. John y su familia llegan al norte del estado de Nueva York, solo para encontrarse con un caos absoluto. Un tren descarrilado ha provocado un embotellamiento monumental, bloqueando las vías de escape. De pronto, una alerta de emergencia les advierte sobre los escombros fundidos que caen desde el cielo, amenazando toda la región. Pequeñas bolas de fuego llueven como proyectiles, destruyendo automóviles, arrasando con todo a su paso y derribando incluso un helicóptero mientras la gente corre desesperada para ponerse a salvo. Con rapidez y determinación, John logra guiar a su familia hacia un paso subterráneo, buscando refugio, y en el proceso sufre quemaduras en el brazo
brazo mientras rescata a otra persona atrapada en un auto envuelto en llamas. La lluvia de meteoritos finalmente cesa, dejando gran parte del área envuelta en fuego y escombros, pero brinda a la familia la oportunidad de continuar su camino hacia Canadá. Durante el trayecto, escuchan en la radio las noticias más alarmantes. El fragmento más grande del cometa Clark mide 9 millas de ancho, superando incluso al asteroide que extinguió a los dinosaurios. Se estima que su impacto ocurrirá en algún punto de Europa occidental, provocando tsunamis devastadores y vientos de superficie, que alcanzarán temperaturas de 900 grados y se desplazarán más rápido que la velocidad del sonido. John le informa a Allison que solo les queda poco más de 6 horas para llegar a un lugar seguro. Finalmente localizan el aeropuerto y John conduce la camioneta a toda velocidad por la pista justo cuando el avión está a punto de despegar. La detiene frente al avión y uno de los pilotos, visiblemente irritado, se enfrenta a ellos, afirmando que la nave está llena y no puede aceptar más pasajeros. Tras una tensa negociación, accede a llevar a Nathan y Allison. Con persuasión y determinación, Allison logra que el piloto también permita que John suba al avión. Abordan justo a tiempo, mientras otras personas llegan al aeródromo demasiado tarde para subirse. Pocas horas antes del impacto, el avión se aproxima a Groenlandia, con la tensión al máximo. De repente, otro fragmento del cometa Clark cae frente a la costa, y la onda de choque resultante provoca que el avión se estrelle violentamente contra un valle cercano a los búnkeres, acabando con la vida de los pilotos. John, con rapidez y determinación, guía a los supervivientes hasta el búnker de la base aérea. Allí, militares y civiles se preparan para el desastre inminente mientras Clark atraviesa la atmósfera, impactando de manera brutal contra la corteza terrestre. El personal militar inicia una cuenta regresiva para anticipar la llegada de la onda de choque al área, mientras John recuerda con nostalgia los innumerables momentos compartidos con su familia. 9 meses después, el panorama global es devastador. Ciudades enteras han sido completamente destruidas y toda forma de vida en ellas ha desaparecido. Desde la base de Groenlandia, intentan establecer contacto por radio con otros grupos dispersos alrededor del mundo. Finalmente, las puertas del búnker se abren y los supervivientes salen por primera vez a un paisaje radicalmente transformado. Para su sorpresa y alivio, algunas aves han sobrevivido al cataclismo, lo que les devuelve un atisbo de esperanza mientras observan su vuelo. La cámara se desplaza hacia una vista orbital, revelando la magnitud de la destrucción. Todo inicia con John relatándonos que no es sencillo superar las adversidades. Incluso confiesa que no sabe cómo alguien podría lograrlo. John afirma que el 75% del mundo, quizá incluso más, aún no ha aprendido a hacerlo. 5 años después del impacto, el meteorito Clark no había acabado por completo con la humanidad. Fragmentos de escombros atrapados en órbita descendían de forma impredecible y lo incendiaban todo sin previo aviso. Intentaron reconstruir la civilización, pero el mundo no estaba preparado. Fueron obligados a refugiarse bajo tierra. La radiación afectó de manera desigual a cada región. La mayoría de los territorios quedaron completamente calcinados, mientras que otros, por razones que nadie logra comprender, permanecieron sorprendentemente intactos. Aún así, la vida, obstinada, encontró la forma de abrirse camino a través de la contaminación. Un grupo selecto de personas consiguió resguardarse en un búnker ubicado en Groenlandia. Su familia y él formaron parte de ese reducido grupo. La vida en los búnkeres subterráneos es dura y exigente, pero incluso en esas condiciones procuran encontrar momentos de alegría siempre que les es posible. John, enfundado en un traje especial, se encarga de explorar los alrededores del búnker. A través de una radio se comunica constantemente con un operador y en medio de la tensión intercambian recuerdos sobre el café y sobre dónde conseguían el mejor antes de que todo ocurriera. Durante una de estas exploraciones, John informa que se ha abierto otra grieta, hay más lava y continúa expandiéndose. Más adelante se aproxima a una playa, donde encuentra varios botes salvavidas abandonados y un buque destructor cerca de la costa. John avisa que revisará los botes para ver qué puede encontrar, pero no halla nada de valor. Desde el búnker le informan que una tormenta se está formando mar adentro. Aún dispone de algo de tiempo. John decide entrar al barco y allí descubre los cuerpos de la tripulación, gravemente afectados por la radiación. También encuentra un diario decorado con flores, un vestigio íntimo de una vida ya extinguida. De pronto, el operador le comunica que la tormenta ha cambiado de rumbo y se dirige directamente hacia él, ordenándole que salga de inmediato y regrese al búnker. John corre con todas sus fuerzas. La tormenta avanza con una velocidad aterradora y sabe que si no logra volver a tiempo, morirá. El pánico se apodera de él. Desesperado, le pide al operador que abra la puerta del túnel. Las compuertas comienzan a abrirse cuando la tormenta ya está peligrosamente cerca. Parece que no lo logrará, pero afortunadamente consigue entrar con la ayuda de varias personas que sellan las puertas tras él. Posteriormente, John debe someterse a un meticuloso y riguroso proceso de desinfección.
Por otro lado, Allison, la esposa de John, participa en una reunión con los líderes del búnker. Allí se expone que, en la actualidad, operan prácticamente con lo estrictamente necesario. Han llegado peligrosamente cerca del límite de sus recursos y con un poco de suerte, dentro de un año podrían salir al exterior para comenzar a plantar. En los últimos 3 meses se ha registrado una reducción del 4% en los niveles de columpios por kilo. Aunque todavía no es posible predecir cuándo esos valores serán completamente seguros, los indicadores muestran una mejora gradual. No obstante, esta mejoría se aplica principalmente a zonas de campo abierto. Uno de los presentes interviene señalando que podrían esperar a que los vientos reduzcan los niveles de radiación, pero de inmediato le explican que esa estrategia no resulta viable. La exposición continua a la radiación, incluso en niveles bajos, conduce inevitablemente a la muerte. Por ello, se hace imprescindible discutir un plan de contingencia. Canadá y gran parte de los Estados Unidos se han perdido. Islandia también ha quedado fuera de toda posibilidad de recuperación. En Europa Occidental, sin embargo, existen informes que indican una menor frecuencia de tormentas y el aire parece ser más seguro que en su ubicación actual. A la doctora Amina le preguntan qué novedades tienen respecto al cráter. Ella responde que sus colegas en otras estaciones han llegado a la misma teoría y que, además, ha realizado sus propios cálculos. Aunque no pueden explicarlo por completo, todo indica que el tamaño y la forma de las paredes del cráter impiden la formación de tormentas radiactivas. Esta característica, combinada con su profundidad, es lo que lo convierte en una zona relativamente segura, ya que mantiene el aire contaminado fuera de su interior. Adam replica que, incluso si esa hipótesis fuera cierta, el cráter se encuentra en el sur de Francia, y pregunta de manera directa cómo planean llegar hasta allí. Entonces, el general Sharp interviene para informar que existen reportes de combates, revueltas y una creciente guerra civil. Europa en su conjunto se encuentra sumida en el caos. Mientras tanto, John conversa con el Dr. Haugen. Le comenta que hay personas en el búnker que afirman que esta es la nueva normalidad. Después de 5 años o incluso más, quizá ya no sea tan nueva, pero sin duda se ha vuelto habitual. El Dr. Haugen le responde que no es casualidad que cuenten con el doble de psicólogos que de cirujanos. La gente carga con un trauma inmenso y persistente. Sin embargo, John le pregunta por qué todos actúan como si nada estuviera ocurriendo, si se trata simplemente de fingir, y añade con cierta ironía que quizá él mismo debería recomendarles un buen psicólogo para lograrlo. Haugen entonces le pregunta cómo se encuentran Allison y Nathan, el hijo de John. Él responde que están sobrellevando la situación, o al menos eso cree. No obstante, en ese mismo momento surgen nuevos peligros. Las placas tectónicas comienzan a desplazarse, provocando temblores en la región y aumentando la sensación de amenaza constante. En la reunión de líderes, la doctora Amina informa que se está generando una intensa actividad geológica en la zona. El general Sharp interviene para asegurar que el refugio resistió el impacto de Clark y que, por lo tanto, también resistirá los terremotos. Allison señala entonces que existe otro asunto urgente que deben discutir: la señal de socorro recibida desde el exterior. Adam responde de inmediato que no pueden alimentar a otras 50 bocas, ni siquiera a 5. Allison admite que es consciente de esa limitación, pero aclara que esas personas sobreviven en túneles y cuevas. Otros participantes intervienen para expresar su preocupación, señalando que desconocen si los posibles rescatados portan enfermedades o cuánta radiación han absorbido. Indignada, Allison les pregunta si la alternativa es simplemente dejarlos morir. Adam insiste en que deben comunicarles que, por el momento, no se encuentran en condiciones de ayudarlos. Allison no está de acuerdo con esa postura y propone someter la decisión a votación. La moción consiste en enviar un equipo de rescate y la mayoría vota a favor, por lo que la propuesta queda aprobada. La motonieve será enviada al día siguiente. Por otro lado, vemos a Nathan en clases y observamos cómo todos intentan vivir dentro de una aparente normalidad. Practican deportes, juegan, hacen yoga y mantienen rutinas que simulan una vida ordinaria. Al mismo tiempo, John trabaja junto a otro compañero reparando una tubería de agua, ya que el búnker comienza a enfrentar una preocupante escasez de este recurso vital. Allison se dirige al aula donde se encuentra Nathan y lo saca de allí para reprenderlo. Ha descubierto que salió del búnker sin autorización y se lo recrimina con firmeza. Le recuerda cómo John tose todos los días debido a la exposición constante a la radiación durante sus exploraciones fuera del refugio. Nathan, visiblemente molesto, le responde que la vida implica riesgos y que solo está intentando vivir una adolescencia lo más normal posible en circunstancias tan extremas. Más tarde, Allison lleva a Nathan a una fiesta organizada dentro del búnker, un intento colectivo por mantener el ánimo. Ese mismo día, John le entrega a Allison un obsequio por el día de San Valentín, un objeto que encontró durante su incursión en el crucero abandonado. Allison le comenta que el general Sharp ha advertido que las reservas de agua están disminuyendo, y John le confirma que, en efecto, la situación es cada vez más crítica.
Allison también le cuenta a John lo ocurrido con Nathan. El personal de seguridad lo encontró fuera del búnker. John le pregunta cuánto tiempo estuvo expuesto. Nathan responde que solo fueron unos minutos. Luego le pregunta si llevaba máscara, a lo que él contesta que sí y añade que no había tormentas en ese momento. John le advierte con severidad que salir al exterior es demasiado peligroso. Nathan le responde que lo sabe, que ha escuchado hablar muchas veces de la radiación y de la ceniza, y que comprende los riesgos. John le confiesa que entiende lo horrible que resulta vivir bajo tierra, pero aún así lo reprende con dureza, acusándolo de no escuchar ni comprender las consecuencias. Nathan, herido y frustrado, se marcha. Allison intenta calmar a John diciéndole que Nathan solo está tratando de encontrar su propio camino. John, sin embargo, responde que no es así, que está actuando como un completo idiota. Allison replica que no es tan distinto a él, pues John también ha salido al exterior muchas veces y probablemente su hijo solo está imitando el ejemplo de su padre. En ese momento, otras personas se acercan y animan a la pareja a bailar, y ambos aceptan. Sin embargo, mientras bailan, John comienza a toser. Sus pulmones han sido dañados por la radiación. Para no preocupar a su esposa, le asegura que todo estará bien, aunque la fragilidad de su salud sea cada vez más evidente. Al día siguiente comienzan los preparativos para recibir a los sobrevivientes rescatados. Los equipos de descontaminación se ponen en alerta y se abre el túnel oeste. Mientras tanto, John se reúne con su compañero y le comenta que había pensado iniciar ese día el trabajo con la bomba de admisión, aunque finalmente decidió descansar hasta el mediodía. Nota, sin embargo, que su compañero observa algo con inusual concentración. John se acerca y no puede evitar alarmarse al descubrir la presencia de grietas en la estructura del búnker, señales inequívocas de un daño más grave. De forma paralela, en la sala de reuniones se solicita autorización para realizar un segundo viaje de rescate, ya que muchos sobrevivientes quedaron atrás. El ambiente se vuelve tenso de inmediato, los recursos son limitados y están a punto de recibir a más personas de las que pueden sostener. Adam pregunta dónde dormirán los recién llegados y con un tono cargado de sarcasmo comenta que quizá lo harán en la cama de Allison. En ese preciso instante, un violento terremoto sacude todo el complejo, provocando que fragmentos del techo se desprendan. Un trozo de concreto cae sobre John y el lugar se sume en un caos absoluto. Hay numerosos heridos y una nube de polvo dificulta la visibilidad. A pesar del golpe, John logra incorporarse y encuentra a Allison. Le dice con urgencia que deben buscar a Nathan. Cuando lo hallan, el joven apenas puede respirar. La pareja consigue reunirse con él y al ver la gravedad de la situación, John le dice a Allison que recoja lo indispensable. Deben abandonar el búnker antes de que colapse por completo. Allison le pide a Nathan que tome todas sus pertenencias importantes, incluida la insulina, que no puede faltar bajo ninguna circunstancia. John, por su parte, se apodera de 3 máscaras de oxígeno. En medio del pánico generalizado, todos intentan escapar, pero la salida oeste se encuentra abarrotada e inutilizable. Los temblores se vuelven cada vez más frecuentes, provocando que otras secciones del búnker comiencen a ceder. John le indica a Allison y a Nathan que lo sigan. Conoce una salida alternativa, un atajo hacia la superficie. Durante el trayecto, varios escombros caen a su alrededor, pero los 3 logran salir con vida. Allison le pregunta a John qué deben hacer ahora, consciente de que tienen que abandonar la isla. Él los guía entonces hacia la playa. En el camino, Nathan resbala y cae. Entre Allison y John lo ayudan a levantarse y continúan avanzando. Al llegar, intentan subir a uno de los botes salvavidas, pero todos los sobrevivientes buscan un lugar desesperadamente y se empujan unos a otros para lograrlo. A lo lejos, John ve cómo a uno de sus amigos le arrebatan la máscara de oxígeno. Sin pensarlo, corre a ayudarlo, pero en medio del forcejeo alguien le roba la suya. Conteniendo la respiración, John corre junto a su amigo hasta otro bote salvavidas. Nathan y Allison suben primero y cuando John y su compañero lo hacen también, la puerta comienza a cerrarse de inmediato. John siente un profundo remordimiento por su decisión, pero sabe que en ese momento su familia debe ser su prioridad. Al alejarse de la orilla, todos observan cómo una enorme ola golpea la costa y arrasa con las personas que quedaron atrás. Mientras tanto, el conductor del bote logra montar la ola. Dan varias vueltas violentas hasta que finalmente la calma regresa. John revisa la calidad del aire y confirma que es respirable. Les anuncia que pueden quitarse las máscaras. Entre los pasajeros se encuentran Adam y la doctora Amina. John pregunta hacia dónde se dirigirán ahora, pues no queda nada a lo que puedan regresar. La doctora Amina explica que Clark alteró la dirección de las corrientes, que ahora fluyen hacia el sur. John comenta que Europa probablemente sea la mejor opción. Amina asiente y les informa que se dirigirán hacia el sureste, con rumbo a Inglaterra.
Los días transcurren y la situación se vuelve cada vez más tensa. Apenas les queda una semana de comida y agua. De pronto el motor del bote deja de funcionar. John se encarga de repararlo y tras varios intentos logra encenderlo, permitiéndoles continuar su trayecto. Esa noche, Nathan queda maravillado al contemplar el cielo estrellado. Observa una galaxia entera desplegarse ante sus ojos, algo que jamás había podido ver desde el búnker, y la escena lo llena de asombro y silencio. Durante el día siguiente, el combustible se agota por completo. Calculan que quizá puedan resistir 2 días más solo con el agua que les queda, pero ya no tienen control sobre su rumbo y quedan a merced de la corriente. Finalmente llegan a Liverpool, donde descubren una ciudad abandonada y parcialmente sumergida. El bote choca contra la azotea de un edificio que sobresale entre las aguas. John abre la compuerta y utiliza un dispositivo para medir los niveles de radiación en el ambiente. Para su sorpresa, estos resultan ser extraordinariamente bajos. Ordena sacar los remos para poder alejar el bote de la azotea del edificio inundado. Al alcanzar una zona que no está completamente cubierta por el agua, descienden del bote y comienzan a explorar el lugar en busca de provisiones, especialmente agua y alimentos. A la doctora Amina le resulta inquietante que no haya señales de vida en los alrededores. Allison recuerda que en las cercanías existía un refugio antiaéreo, pero Adam señala que nunca tuvieron contacto con quienes pudieran haberse resguardado allí. Aún así, deciden intentar localizarlo. De pronto divisan a un grupo de personas a lo lejos, se acercan con cautela y descubren que hay más individuos viviendo a la intemperie. Nathan le pregunta a John cómo es posible que esas personas sobrevivan en esas condiciones, y él le responde que no resistirán por mucho tiempo. Más adelante, observan a una multitud manifestándose frente a un grupo de militares. Las personas suplican que las dejen pasar al búnker, pero el acceso está estrictamente restringido. John y su grupo empujan entre la multitud hasta acercarse a los soldados para mostrar sus pases. Uno de los militares abre ligeramente la puerta y les indica que deben ingresar de uno en uno. Allison es la primera en pasar, seguida por Nathan y John. Cuando llega el turno de Adam, este no tiene su pase, ya que se lo arrebataron durante el alboroto en la isla. Allison intenta intervenir y explicar que Adam forma parte de su grupo, pero la gente alrededor comienza a empujarlo con violencia. En medio del caos, el soldado, sintiéndose amenazado, dispara contra Adam. Allison, Nathan y John corren de inmediato para ayudar, mientras la doctora Amina presiona con firmeza la herida para intentar detener la hemorragia. El caos se extiende rápidamente entre la multitud cuando se anuncia la aproximación de otra tormenta de radiación, lo que obliga al grupo a huir una vez más. En medio de la confusión, se acercan a un hombre llamado Obi, quien está a punto de arrancar una camioneta. Le suplican que los lleve hasta Londres. Obi pregunta qué recibirá a cambio, y John, sin dudarlo, le entrega su reloj. Convencido, Obi les permite subir. Durante el trayecto, Allison le explica que se dirige a Londres porque una amiga suya, llamada Mackenzie, los está esperando en su refugio. Obi comenta que el mundo se ha vuelto extremadamente peligroso. Ahora la gente mata por un simple bocado de comida, y una tormenta de radiación puede aparecer sin previo aviso y acabar con una vida en segundos. Si no es así, añade con crudeza, la muerte llega lentamente. En el camino, Nathan le pregunta a la doctora Amina si realmente cree que el cráter es auténtico. Ella le responde que considera la teoría plausible y compara la situación actual con la extinción KT. Tras aquel evento, explica, la vida volvió a florecer. El impacto sembró las bases para una nueva era, y sin él, la humanidad jamás habría existido. Obi hace una breve parada para fumar y para que los demás puedan atender sus necesidades. John se le acerca y le pregunta de dónde es. Obi responde que es originario de Nigeria y que se mudó a Inglaterra hace 12 años. John le pregunta qué se comenta sobre la gente que intenta llegar a Francia, y Obi le asegura que allí la situación es aún más peligrosa que en ese lugar. Pocos momentos después, se escucha un sonido extraño y ominoso. Nathan le pregunta a John si se trata de otra tormenta, pero él le responde que no, es una lluvia de meteoritos. John les grita que se sujeten con fuerza a los árboles, advirtiendo que el impacto será brutal. Todos obedecen, excepto Obi, quien corre hacia su camioneta. En el instante en que intenta subir, un meteorito impacta y lo mata al instante. El grupo toma las provisiones que puede de la camioneta y continúa el trayecto a pie, ya que se encuentran a solo 20 minutos de Londres. Finalmente llegan a la ciudad y se dirigen al hospital donde se refugia Mackenzie. Al reunirse con ella, descubren que vive junto a un pequeño grupo de personas. Mackenzie les explica que el aire en ese lugar es mucho más seguro que en el exterior, pues logró aislar una de las salas del hospital y mantener en funcionamiento el sistema de filtración gracias a un generador.
Mackenzie le explica a la doctora Amina que todas las personas que viven allí padecen Alzheimer. Ninguna recuerda qué ocurrió con sus familias ni conserva memoria alguna sobre el cometa. Ella decidió permanecer en ese lugar incluso después de que dejaron de llegar los suministros de comida y fallara definitivamente la electricidad. A pesar de todo, el grupo comparte un breve momento de alivio. Conversan, comen juntos y por un instante logran olvidar que se encuentran inmersos en una realidad apocalíptica. Más tarde, John le pregunta a Mackenzie qué sabe acerca del cráter. Ella responde que solo ha oído rumores aislados. John le comenta entonces que la doctora Amina cree que existe la posibilidad de que la vida haya regresado a esa zona. Amina amplía la explicación. Si se alcanzan temperaturas extremadamente altas y se combinan materias primas con el agua del océano arrastrada por el tsunami, junto con ciertos nutrientes provenientes de las rocas del impacto, sería posible generar los componentes básicos necesarios para aire respirable y agua potable. De pronto se escuchan disparos en el exterior. Mackenzie les advierte que Londres ya no es un lugar seguro. Esa misma noche, el estado de salud de John empeora de manera alarmante. Allison se acerca al baño y lo encuentra tosiendo sangre. Incapaz de seguir ocultándolo, John le confiesa la verdad. Mientras estaban en el búnker, acudió al médico porque su tos se intensificaba y tras realizarle varios exámenes, le diagnosticaron una enfermedad letal causada por la radiación. Según el médico, en el momento en que comenzara a toser sangre, no le quedarían más de 6 semanas de vida. Allison queda completamente devastada y le dice que deberían quedarse allí, aprovechar el tiempo que les queda y estar juntos como familia. Sin embargo, John se niega, no quiere permanecer en ese lugar, no quiere morir allí y tampoco desea que su familia continúe viviendo en esas condiciones. Insiste en que tal vez Amina tenga razón respecto al cráter y que ese sitio podría representar un nuevo comienzo para todos. Aunque Allison no quiere aceptar esa idea, en el fondo sabe que John tiene razón. Al día siguiente, Allison, John, Nathan y Amina se despiden de Mackenzie. Esta última les aconseja que no se detengan por nadie mientras avanzan hacia el sur, rumbo a Dover, para cruzar el canal. Antes de separarse, Mackenzie le entrega a John un arma y algo de combustible, asegurándose de que el grupo esté preparado para cualquier eventualidad. Durante el trayecto, Amina revisa el mapa y les indica que, según sus cálculos, llegarán a destino en aproximadamente 2 horas. John nota que Nathan está muy callado y decide romper el silencio. Le menciona algunos recuerdos de cuando era pequeño, los juegos que solía disfrutar y le pregunta si los recuerda. Nathan asiente y John, con una sonrisa tenue, propone que jueguen un poco para aliviar la tensión del viaje. De repente, un disparo impacta en Amina. John grita a Allison y Nathan que agachen la cabeza. Están bajo ataque. Detiene el vehículo, saca su arma y responde con precisión, eliminando a los agresores, pero lamentablemente Amina no sobrevive. Al amanecer, realizan un pequeño funeral, enterrando a Amina y rezando para que su espíritu descanse en paz. Nathan comenta con curiosidad que nunca entendió por qué la gente dice oraciones en los funerales, ya que parece simplemente desearle algo bueno al fallecido. John le explica que esta práctica es una tradición antigua, comparable a poner monedas en los ojos de los muertos para sobornar al barquero que los cruza al otro mundo, incluso si no creen en el cielo. Continuando su viaje, llegan a lo que alguna vez fue el Canal de la Mancha, que ahora se encuentra completamente seco. John se queda sorprendido al contemplar el paisaje. Les cuenta a Allison y Nathan que su padre solía llevarlo en ferry a Francia cuando era niño y que aquella extensión de agua de 20 millas se había convertido ahora en tierra firme. Les asegura que cruzarán y encontrarán un lugar seguro para pasar la noche. Más adelante deben detenerse. El camino termina abruptamente y para llegar al otro lado tendrán que atravesar un puente colgante que parece extremadamente frágil, suspendido sobre un abismo inmenso. Los tres bajan por unas escaleras que conducen al puente, pero Nathan se muestra paralizado por el miedo a las alturas. Allison y John lo animan con paciencia y afecto, recordándole que deben confiar el uno en el otro. Cruzar el puente resulta extremadamente difícil. El viento sopla con fuerza y la estructura parece a punto de ceder en cualquier momento. Algunas personas que intentan cruzarlo no tienen tanta suerte y caen al vacío. John, Allison y Nathan logran avanzar hasta una roca que marca la mitad del trayecto. De pronto, un temblor sacude la estructura, haciendo que el puente se rompa y varias personas caigan al vacío. Afortunadamente, John y su familia logran llegar a otro puente, construido con escaleras improvisadas. Gatean con extremo cuidado, conscientes de que los constantes temblores han provocado desprendimientos de rocas y que la estabilidad de la estructura es precaria. En un momento, un hombre que estaba en peligro salta hacia el mismo puente donde se encuentran, aumentando la tensión. John les grita a Allison y Nathan que se apresuren, advirtiéndoles que el puente podría colapsar en cualquier instante. Finalmente, los tres logran cruzar y continúan avanzando. De pronto, se encuentran
encuentran con un hombre francés llamado Dennis. El hombre los observa con cautela y les pregunta qué hacen en esa zona. Allison le explica que intentan llegar al cráter Clark y admite que no tienen nada que ofrecer a cambio. Dennis sonríe y responde que sí tienen algo que aportar: compañía. Les comenta que tienen suerte de haberlo encontrado, ya que la zona es extremadamente peligrosa y la mayoría de las personas que se cruzan no son tan amables. Dennis los sube a su furgoneta y los conduce hasta su hogar. Les explica que obtiene energía de paneles solares que canaliza a la batería del auto, lo que les permite tener electricidad para alimentar los purificadores de aire. Una vez en la casa, Dennis les presenta a su hija Camille y también a su esposa Julia, quien permanece en silla de ruedas. Dennis explica que Julia no puede caminar ni hablar debido a los efectos devastadores que la radiación dejó en su sistema nervioso. Dennis les pregunta si realmente están intentando llegar al cráter. Allison le confirma que sí. El hombre les dice que, como muchos dicen, el cráter es la tierra prometida, la última oportunidad de supervivencia de la humanidad. John menciona que ha oído rumores sobre personas que ya podrían haber llegado allí. Dennis responde que la zona es extremadamente peligrosa. La Alianza Occidental, junto con los restos del ejército francés, defiende el cráter de cualquier intento de invasión de la Alianza Oriental, que busca apropiarse de sus recursos. Señala que se han librado feroces batallas en todo el frente, desde Lyon hasta Berna, y que solo quedan 2 ciudades en pie, haciendo prácticamente imposible atravesar la región sin exponerse al peligro. Al caer la noche, Nathan se acerca a Camille, observa sus pertenencias y le pregunta cómo consiguió todo eso. Ella le explica que su padre a veces sale a buscar objetos que no hayan sido completamente destruidos, con los que reconstruye y acondiciona su hogar. Nathan le muestra entonces una cobija que él mismo había confeccionado en el búnker, una manta blanca con constelaciones bordadas. Ambos continúan conversando, descubriendo afinidades y sintiendo una atracción creciente entre ellos. Por otro lado, John comienza a toser de manera persistente. Allison se queda a su lado para cuidarlo. Entre recuerdos y suspiros rememoran la noche de su boda. John le recuerda a Allison la promesa que le hizo a su padre ese día, que la cuidaría toda la vida, hasta su último respiro. Ante estas palabras, Allison no puede contener las lágrimas y rompe a llorar. Por la mañana, Dennis le entrega a John un mapa detallado de la zona de guerra. Le explica que la Alianza Occidental defiende el cráter para que las personas puedan vivir allí libremente. Aunque toda la región está marcada por conflictos, les indica que existe una ruta más segura para evitar los combates: pasar por Clermont-Ferrand y luego dirigirse hacia Valence, donde los enfrentamientos son menos intensos. Les aclara que el cráter está protegido por varias cadenas montañosas y que de la primera solo hay un paso, extremadamente difícil de atravesar. Este paso está custodiado por el batallón de un amigo suyo dentro de la Alianza Occidental. Les aconseja que, al llegar, pidan hablar con el comandante Jonet y le muestren una foto que Dennis les da. De inmediato, Jonet sabrá que ellos fueron enviados por Dennis y les permitirá continuar. John agradece profundamente toda la información y la ayuda, y Dennis añade que hay algo más. No sabe con certeza qué les espera en el cráter, pero está convencido de que allí el mundo tiene la oportunidad de renacer. Les pide que se lleven a Camille con ellos, pues él no puede hacerlo solo debido a que debe cuidar de su esposa, quien no puede hablar ni moverse, y no confía en nadie más tanto como en ellos. Allison escucha la conversación y asegura que sí llevarán a Camille con ellos. Más tarde, Camille se despide primero de su madre y luego de su padre antes de marcharse junto a Allison, John y Nathan. Así, el grupo emprende su viaje hacia el cráter. Tras recorrer un largo tramo, deciden detenerse a descansar y por un breve momento disfrutan de algo de paz, jugando y compartiendo pequeñas dinámicas para aliviar la tensión. De repente, son sorprendidos por un grupo de militares que los apuntan con sus armas. Uno de ellos, llamado Henry, se acerca y les advierte que los civiles no tienen permiso para transitar por esa zona y que tienen suerte de seguir con vida, pues rebeldes se encuentran por todas partes. Henry les pregunta a dónde quieren dirigirse, y Camille interviene explicando que necesitan hablar con el comandante Jonet, amigo de su padre, quien garantiza la seguridad de los 3 estadounidenses que la acompañan. Les informa que quieren llegar al cráter, y aunque Henry advierte que atravesar la zona de combate será extremadamente peligroso y que probablemente no lo lograrán, decide guiarlos a través del territorio en conflicto. Durante el recorrido, soldados caen y se producen explosiones alrededor de ellos. Después de atravesar varias trincheras, llegan a un campamento militar, donde descubren con pesar que el comandante Jonet ha muerto. John solicita a un soldado que los lleve directamente al cráter, explicando que se lo prometió a su familia y que su tiempo se agota debido a sus heridas. El soldado, conmovido, accede a ayudarlos. Viajan en un autobús y al principio todo transcurre sin problemas, hasta que un grupo de bandidos tiende una emboscada y obliga a todos los pasajeros a descender. John insiste en que solo él se queda. Les recuerda a Allison, Nathan y Camille que deben bajar para mantenerse a salvo y se enfrenta a los atacantes.
instantes. Mientras John lucha, Nathan golpea a otro de los bandidos con una piedra. John logra disparar al último agresor pero resulta gravemente herido. Nathan hace presión sobre la herida para contener la hemorragia, mientras Allison conduce el autobús hasta que finalmente llegan al cráter. Al llegar quedan maravillados: cascadas cristalinas, frondosos bosques, campos verdes, agua dulce y pastos fértiles. Es un lugar que parece brindar a la humanidad una segunda oportunidad de sobrevivir. John, agotado por su herida, sucumbe finalmente, pero con la satisfacción de haber protegido a Allison, Nathan y Camille, asegurándose de que puedan alcanzar una nueva vida sana y segura. Nathan, conmovido, le susurra palabras de despedida, deseándole que descanse en paz, y así culmina la película. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve, y lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.